Ok, oigan, ¿está funcionando mi cámara? No, es que vi que se me trabé. A ver, ahora sí, listo, ya. Bueno, vamos a, a comenzar el día de hoy resolviendo o revisando algunos ejercicios de la guía 2 que se les quedó la semana pasada. Para los que ya lo hicieron, una disculpa, todavía no les he puesto calificaciones. Yo creo que ya el día de hoy debo estar calificándoles. De todos modos, también les debo las respuestas de la guía 1 y de la guía 2, que se los estaré proporcionando también, ya que, pues, como ustedes ven, cuando hay clase, pues trato de no enfocarme mucho tiempo en las guías, sí, comentando un poquito, pero también darle más peso pues a la clase como tal. Déjenme les comparto mi pantalla para ver la guía número 2 que se les dejó. A ver, permítanme. Ok, este, a ver, esta fue la guía número 2. Recuerden que la semana pasada estábamos viendo el tema de razones, proporciones, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entendimos como razones la relación que existe entre dos magnitudes o entre dos números. En este primer ejercicio dice, escribe la razón entre los pares de números dados y calcula su valor. Una razón se puede expresar mediante una división, ¿sí? Una razón se puede, bueno, matemáticamente hablando, se puede escribir como una división o una fracción. A ver, déjenme checar aquí. El compañero quiere entrar, pero un aviso allá en el grupo. Bien, entonces aquí tenemos 7 y 5. Si yo lo quiero escribir en forma de una razón, lo colocaría como 7 sobre 5. ¿Va? Esa era una de las respuestas. La relación que existe entre 7 y 5 se puede expresar mediante una razón de 7 sobre 5. Y dice, calcula su valor. Pues para calcular su valor, lo único que había que hacer era dividir 7 entre 5, que sería 1.4. ¿Va? No quiero, bueno, solo va a ser el único ejercicio que voy a resolver de aquí. Los demás pues sería 6 sobre 18, 20 sobre 80 y bueno, ya encontraban su valor. ¿Vale? ¿Alguna duda con estos primeros ejercicios que tenían que hacer? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, voy a pasar al siguiente. Dice, escribe la razón entre la distancia de recorrida por un automóvil y el tiempo empleado. Recuerden, bueno, si ustedes prestaron atención a sus clases de física, la velocidad se mide con la fórmula de distancia entre tiempo. Entonces, el hecho de dividir distancia entre tiempo, pues estás expresando una relación entre dos magnitudes y sobre todo que está expresado en forma de una razón, distancia sobre tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner 300, que sería la distancia. La razón sería 300 entre 3.
es igual a 100 kilómetros por hora. Lo mismo con el inciso B, que sería 588 entre 2. Si ustedes pueden observar, esa es la razón que existe entre la distancia y el tiempo. Lo mismo va a suceder con el inciso C, con el inciso D. Y bueno, ya ustedes dividían 588 entre 12 y pues obtenían el resultado. ¿Alguna duda aquí? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Dice, dadas las proporciones, calcula el valor de la incógnita. Yo les platicaba la semana pasada que para encontrar una incógnita en la unión de dos razones, ¿sí? Cuando tú juntas dos razones, se convierte en una proporción. Y para encontrar el valor de una incógnita en una proporción, pues había que utilizar la regla de 3. En su información ya lo tenían ustedes, les subí la información en el Classroom, de la clase, y ahí podían ver cómo se hacía una regla de 3. Pero pues de manera general una regla de 3 es multiplicar cruzado y dividir horizontal. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale X, lo único que tendría que hacer es buscar los números que se pueden multiplicar cruzado. ¿Cuáles son los números que se dividen de la izquierda? En este caso, pues el otro número se encuentra abajo. Entonces sería multiplicar 4 por 15, 4 por 15 que es igual a 60, y dividir entre el número de abajo, que sería 6, entre 6, que sería 10. Entonces, dadas las proporciones, el valor de x sería 10. Esto únicamente, digo, es una proporción. Entonces, hay una incógnita, hay un valor que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Pues buscando los números que se pueden multiplicar cruzado y dividirlo por el otro número que no se pudo multiplicar cruzado. Entonces, aquí sería 10. En el inciso B, pues tenemos los únicos números que se pueden multiplicar cruzados serían 63 y 7. Entonces multiplico 63 por 7. 63 por 7, pues bueno, sería 441, y 441 entre el otro número que no se puede ahí, que no se utiliza para multiplicar, que sería el 9. 441 entre 9 es igual a 49. Y así encontraban el resultado de ese ejercicio. ¿Va? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, voy a pasar ahora sí, cuando se crean proporciones, pues igual, cuando se juntan razones se forman proporciones, y de las proporciones surgen también problemas, como por ejemplo el ejercicio número 2 que está aquí. Dice, en días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que vende. Completa la siguiente tabla. Si nos vamos por un razonamiento lógico, pues no puede ser que por una botella la persona obtenga 500 pesos de ganancia o de lo que vale, pero vamos a suponer que son cajas de botellas, ¿no? Entonces, por una caja de botella la persona recibe 500 pesos. Por dos botellas, por dos cajas, perdón, o dos botellas, ¿cuánto recibiría? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien puso aquí cuánto recibiría por dos? Ok. 1000. Sí, 1000. adelante. 1000, muy bien, efectivamente, 1000. Excelente, 1000. Si ustedes se dan cuenta, digo, en este es facilísimo porque sería el doble. Pero es como si ustedes aquí, en este lugar, en este espacio, tuvieran una X, o sea, un valor desconocido. Hagan de cuenta, voy a ponerlo aquí. Obviamente, por obvias razones, por mera observación, yo puedo decir que es 1000, porque sería el doble, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que sería un número complicado y aquí tuviera
pues no tuviera el espacio. Y una forma de responderlo es utilizando lo de proporciones de la parte de arriba. Como está en blanco aquí, entonces lo que haría es multiplicar cruzado 500 entre 2, 500 por 2, perdón, entre 1, pues sería 1000 entre 1, pues es igual a 1000. Y así lo puedo ir haciendo. Esto de los problemas, pues se resuelve con la regla de 3. Obviamente, al ser muy fácil, aquí sería 1000, 1500. Y ve, fíjate que aquí ya cambia 8. Ah, no, aquí en 5, de hecho en 5 ya cambió. Aquí sería 1000. Si fuera 3 sería 1500. Pero aquí fíjate que es 5. Entonces, para poder encontrar el 5 sin necesidad de hacer del 3, 4, 5, llegar hasta el 5, pues como te digo, multiplica cruzado los números que tengas, 1000 y 5, que sería 5000, entre 2 sería igual a esto, a 2500. Por 5 botellas, la persona hubiera obtenido 2500. Por 8, igual multiplico cruzado y divido horizontal. Estoy aplicando lo de la regla de 3 de las proporciones. Sería 2500 por 8 entre 5, que sería 4000. Entonces, por 8 botellas, la persona obtendría 4000 pesos. Y así lo van haciendo. Ya se dieron cuenta. Este 4000 se multiplica por el 12 y lo divido entre el 8. ¿Va? Bueno, en la parte de abajo, ya menos para finalizar, igual tenemos aquí aquí en estas páginas, pues les dejé problemas de donde se aplica también la regla de 3. Dice 3 metros valen 6 pesos. Vamos a decir que vale 6 pesos. Aquí dice 6.00. ¿Cuánto valen 11 metros? Si se dan cuenta, volvemos a traer es una relación. Fíjense cómo esto de 3 metros es una razón. Acá 3 metros son 6 pesos. 11 metros, ¿cuánto valdría? Es una razón. Fíjense, 3 metros 6, 11, ¿cuánto valdría? Entonces, para poder encontrar eso, pues multiplico los números que se pueden multiplicar de manera cruzada, que sería 11 por 6, que sería 66, entre 3, pues bueno, el valor de 11 metros sería 22, ¿va? Cuando vean este tipo de casos es cuando van ustedes a utilizar razones, proporciones y la regla de 3, ¿va? Y bueno, y por último, aquí teníamos unos números que tenía que encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Esos, pues bueno, en este caso son mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Voy a hacer uno de mínimo común múltiplo y ya el de máximo común divisor les mando yo las respuestas y se los califico ahí en el Clash. Nada más para que lo vean. Este de el mínimo común múltiplo, recuerden que empezamos dividiendo entre 2, ¿verdad? Primero me preguntó, 432 y 783, ¿se puede dividir entre 2? Sí, 432. Entonces, 432, su mitad sería 216. ¿Ok? Y 783 no se puede dividir entre 2, entonces lo sigo bajando. Aquí en el de 216 y 783, ¿alguno se puede dividir entre 2? Sí, sí hay alguno que se pueda dividir entre 2, que sería el 216. Aquí sería 108. ¿Ok? El otro, el 783, no hay ningún problema, lo sigo bajando. 108 se puede dividir entre 2. Sí, sería 54. Ok, el 783 se sigue bajando. Ok, 54 o 783 se puede dividir entre 2. Sí, el 54, que sería 27. Ok, 783 y 27 se puede dividir entre 2. No, no hay ninguno que se pueda dividir entre 2. Ahora, entre 3, sí, el 27 se puede dividir entre 3 y el 783 también se puede dividir entre 3. Aquí sería 9
y aquí sería 261. ¿Ok? Fíjense, entre 3, 27 y 261. ¿Alguno de los dos números se puede dividir entre 3? Sí, los dos. Este sería 3 y el 261 sería 87. Ok, 87. ¿Alguno de los dos números se puede dividir entre 3? Sí, el 3 y el 80. Allí puse 83, no sé por qué puse 83, pero es 87. Ok, el 3 sí se puede dividir, el 87 también se puede dividir entre 3, que sería 29. Y el único número que puede dividir a 29, pues sería 29, ¿verdad? No hay otro número exactamente que divida a 29, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ningún número, ni 14, 13, 15. Entonces, el único número que puede dividir a 29 es sí mismo. Entonces, vuelvo aquí a poner a 29 y aquí sería 1 y 1. Recuerden que la intención en el mínimo común múltiplo es dejar todos los números, bueno, los números que voy a encontrar el mínimo común múltiplo, dejarlos en 1, ¿sí? Entonces aquí ya veo que los dos los dejé en 1. Multiplico todos estos valores, 2 por 2, por 2, por 2, por 3, por 3, por 3 y por 29, y encuentro el valor, que sería el mínimo común múltiplo entre esos números. La multiplicación sería 12.528. Ok, 3, sí, 2 por 2 por 2 por 3 por 29, pues sería 12.528. Y de esa manera yo encuentro el mínimo común múltiplo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí sería 12.528. Y el máximo común divisor, voy a hacer este. No necesariamente tenemos que llegar al 1. Aquí nada más hay que recalcar que hay que considerar los divisores. El que divida exactamente a los tres números lo voy a colocar de rojo. El 2, por ejemplo, aquí en este caso, divide exactamente a los 3. Por eso lo estoy colocando de color rojo. Aquí sería 74. Aquí sería 102. Y aquí sería 150. Vuelvo a preguntarme si hay el 2 puede dividir a los 3. Sí, sería, otra vez pongo el 2. A los 3 los puede dividir. Aquí sería 37. A ver, 74 entre 2. Ajá, 37. Aquí sería 56. No, perdón, 102 entre 2, 51, perdón. Y aquí sería 75. ¿Alguno de los otros, de estos tres números se puede dividir entre 2? Pues no, ninguno de los tres se puede dividir entre 2 exactamente. Recuerden que estamos buscando lo exacto. Entre 3, solo 51 se puede dividir entre 3. El 37, pues no se puede. No, perdón. Entre 3 sí se puede. A ver, 37 entre 3. No, perdón. Entre 3 no. El 37 no se puede, el 51 sí y el 75 sí se puede. Entonces, como el 37 es el único número que el 37 no hay un número que divida a 37 exactamente. Sería el 1 y el 37. Entonces, al tener un número primo aquí, como este es un número primo que solo se puede dividir entre 1 y entre 37, pues no va a haber otro número que entre los tres números se divida exactamente. Entonces, solo voy a considerar estos dos. Ahí se puede quedar esto y bueno, y el mínimo común múltiplo sería 4. 2 por 2, que sería 4.
¿Por qué? Porque no hay otro número que divida exactamente a los tres. Como el 37, al ser un número primo, solo se puede dividir entre sí mismo y entre un. No hay otro número. 18 más 18 son 36. 19 más 19 son 38. No hay otro, o sea, no hay otro. El uno y el 2, bueno, el 2 no puedes, el 3 tampoco, el 4 tampoco, pero los únicos que pueden dividir exactamente a 37 sería uno y 37. Entonces, pues eso afectaría a los otros dos, porque los otros dos sí se pueden dividir entre tres. Aquí sería 18 y aquí sería 25, pero seguimos bajando el 37. Y nunca vamos a llegar a un momento en que los tres vuelvan a coincidir en algún divisor. Por eso el máximo común divisor sería 4. ¿Va? ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces esto de manera general con la guía que les dejé, que sería la guía número 2. Todavía les voy a calificar, lo tengo pendiente. Y bueno, el día de hoy, pues, ¿qué creen? El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que es, bueno, más bien no un nuevo tema, vamos a comenzar un nuevo eje. Déjenme nada más configuro mi cámara porque no sé qué le está pasando. Los de terminar el día de hoy con termino el día de hoy con el eje de razonamiento algebraico. ¿Ok? Entonces déjenme les comparto aquí la diapositiva de la clase del día de hoy para que lo puedan ir copiando. De todos modos, esa diapositiva yo ya se la subí en Classroom. Por si no logran copiar algo, ya está en Classroom, ¿va? Para que lo copien cuando tengan un tiempecito y también pues se les va a subir la clase para que ustedes la vean, ¿va? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme nada más, les paso lista. Aquí está el eje de razonamiento algebraico. Aquí está la clase del día de hoy. Aquí está su guía número 3 que les dejé. La guía número 3 sí es un poquito extensa, ya que el eje de razonamiento algebraico, chicos, es un eje muy, muy, muy largo. Vamos a ver todo lo relacionado a álgebra. Todo, 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 todo lo relacionado a álgebra. Ahorita vamos a ver en esta clase lo que es valoración de expresiones, lenguaje algebraico. Vamos a ver términos algebraicos, reducción de términos semejantes. Entonces es un tema muy extenso. Después de eso llegan los productos notables, luego siguen las ecuaciones y es un tema, como les repito, es un eje muy extenso y es un eje que sí necesito que dominemos. Me voy a quedar en este eje aproximadamente 3 semanas. De este eje de razonamiento algebraico lo vamos a terminar en 2 semanas. El de razonamiento aritmético lo terminamos en 2 semanas y este de razonamiento algebraico, pues como ustedes ven, lo estoy terminando lo voy a terminar en 3 semanas, ¿va? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, háganmelo saber y con mucho gusto les puedo apoyar. Nada más permítanme, les voy a pasar lista antes de que pase un poquito más de tiempo. Voy a abrir mi sesión en otro navegador. Déjenme un minutito. Ahorita continuamos. Permítanme.
A ver, rapidito nada más. Déjenme, abro la sesión. ¿Qué pasa? Que tengo abierto aquí la clase en el navegador de Firefox. No sé por qué en Classroom bueno, no en Classroom, en Google Chrome, cuando yo entro una sesión de Meet, mi cámara empieza a fallar. Es como que se apaga, como que empieza ahí a trabarse. Y en Firefox, por alguna situación, no me sucede eso. Entonces, quién sabe qué sea, pero pues en Chrome es donde puedo utilizar la extensión para pasar lista. Entonces, pues ahí el problema, ¿verdad? Entonces, nada más de que me estoy abriendo aquí en Chrome la sesión y paso lista. Ahí es una forma de pasar lista rápido que es por medio de una extensión. Y ahorita continuamos. Danme un minutito. Se está abriendo. Listo. Ya van en la reunión. Ok. Pues bueno, vamos a continuar. A ver. El siguiente eje es razonamiento algebraico, ¿va? Entonces tiene que ver con todo lo relacionado a álgebra, que están involucrados, pues, que es una expresión algebraica, que es un término algebraico, que es una ecuación, las, ecu- qué tipos de ecuaciones existen, que son las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, eh, un sistema de ecuaciones, todo eso relacionado a álgebra, pues lo vamos a ver en este eje, ¿va? Eh, Déjenme, ok, aquí lo voy a utilizar esta pizarra. En matemáticas, como ustedes han visto durante su tiempo en la secundaria o lo que llevan del tiempo de la secundaria, existe una rama en donde se utilizan, pues vamos a decirlo en palabras más sencillas, se utilizan letras, ¿verdad? Hay una rama donde hay un momento en la secundaria en donde empezamos a utilizar letras con las matemáticas. Pero ¿por qué se utilizan letras? Muchos de ustedes se preguntan, profe, pero ¿por qué mejor no colocarle, no sé, otra cosa? ¿Y por qué existen incógnitas? ¿Por qué tengo que encontrar el valor de una literal, etcétera, etcétera? Bueno, pues en matemáticas se utilizan las letras que en realidad se llaman literales o se llaman variables o se llaman incógnitas para poder expresar el valor desconocido de un número o de una magnitud o de alguna situación. Por ejemplo, si yo quisiera escribir, no sé, la cantidad de dinero que tengo en este momento, yo simplemente en matemáticas le pongo una X.
Porque también eso, esa cantidad de dinero, al no conocerla en este momento, yo no me acuerdo cuánto tengo en mi cartera, yo también lo podría colocar con un signo de interrogación, ¿verdad? O con signos de interrogación. ¿Cuánto es lo que tengo? Pues no lo sé. Pero como estos símbolos son más comunes de utilizarlos en preguntas o en español o en oraciones, mejor se decidió utilizar letras, ¿no? Utilizar las letras, la más común de utilizar, pues sería X, ¿no? En X, por ejemplo, representa, cuando nosotros escribimos en matemáticas una letra, estamos diciendo el valor desconocido de un número, o sea, algo que no conozco, algo que quiero encontrar. Y como no conozco, pues están involucrados también operaciones matemáticas, ya sean sumas, restas, multiplicaciones y división, que ya cuando le ponemos esas operaciones y le ponemos el signo de igual, ya se convierte en una ecuación. Cuando simplemente lo colocamos como una literal o el valor desconocido de algo sin ninguna operación, sin ningún signo de igual, sobre todo sin un signo de igual, esto que vemos aquí se le puede conocer como una expresión algebraica. ¿Ok? Una expresión algebraica es la forma de interpretar algo desconocido. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que el valor de mi dinero, entonces aquí yo lo estoy expresando como X, ¿sí? Y eso es una expresión algebraica. Ahorita vamos a ver en la clase del día de hoy de qué está compuesto una expresión algebraica. ¿Qué pasa cuando ya se le pone, se le puede colocar otra literal? Porque a esto yo le puedo sumar, por ejemplo, eh, esta es la cantidad de dinero que tengo en mi cartera y esta sería la cantidad de dinero que alguien me va a pagar. Entonces, ¿eso qué sigue siendo? Sigue siendo una expresión algebraica. ¿Qué pasaría o cómo yo podría obtener la cantidad de dinero que tengo en mi cartera y la cantidad de dinero que me van a pagar el día de hoy? ¿Cómo yo pudiera yo saber la cantidad exacta? Pues para eso existen las ecuaciones, ¿no? Yo tendría que tener una igualdad, podría decir que la cantidad de dinero que tenía en mi cartera más la cantidad de dinero que me van a pagar el día de hoy es igual a 100, es igual a 3,000 pesos, ¿no? Entonces, pues yo al colocarle el signo de igual, ya yo lo estoy convirtiendo en una ecuación. Y por lo tanto, al colocarlo como una ecuación, pues bueno, se puede resolver. Ya lo iremos conociendo poco a poco durante las sesiones, ¿va? Pues lo que nada más quería que ustedes entendieran en este momento es que para poder expresar algo que desconozco en matemáticas, sobre todo alguna magnitud o algún valor de un número, pues yo lo puedo interpretar en forma de una X, ¿sí? De una forma de una literal. Y puede ser cualquier literal, no necesariamente siempre va a ser X. Puede ser Y, puede ser Z, cualquier letra del abecedario. Pero las más comunes en utilizar en matemáticas pues son X, Y y Z, ¿no? Creo que son las que más comunes que han visto ustedes. Eso no quiere decir que no pueden utilizar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Las pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero pues las más comunes son X, Y y Z. Y pues bueno, el hecho de utilizar letras pues llevó a crear una rama de las matemáticas que se llama álgebra, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es nuestro siguiente eje, que es razonamiento algebraico. Entonces aquí les tengo la clase del día de hoy. E igual ya les subí, para adelantarme un poquito, la actividad número 3, que es la guía número 3. Aquí vienen, es el mismo archivo, solo que en diferentes formatos. ¿Ok? Es el mismo archivo en diferentes formatos. Ya se lo subí para que lo hagan. Las respuestas las pueden colocar en su libreta. Y bueno, así es el mismo archivo, ¿va? Solo que en Word y en PDF. Cualquier archivo que quieran abrir es el mismo. Entonces voy a empezar con la clase del día de hoy. Pues como ustedes saben, mi nombre es el profesor Abraham. Es, el día de hoy tenemos la clase de matemáticas, de pensamiento matemático. Esta es nuestra agenda del día de hoy, del tiempo que nos queda. Vamos a tratar de ver estos 5 temas que son valoración de expresiones algebraicas, lenguaje algebraico, términos algebraicos, reducción de términos semejantes o términos algebraicos y expresiones algebraicas.
Estos son los 5 temas que vamos a ver el día de hoy. Va. Entonces, déjenme cambio la segunda. Objetivos y reglas de la clase. Bueno, ya ustedes ya saben cuáles son las reglas. Si les pido nada más de favor que verifiquen que siempre esté apagado su micrófono, salvo si hay una participación, lo pueden encender y ya les doy la palabra, o bien lo pueden escribir en el chat. Los alumnos, el objetivo es que los alumnos desarrollen competencias en pensamiento matemático, en específico en razonamiento algebraico. Ahí se me fue la palabra al revés, perdón, una disculpa. Concepto del día. ¿Cómo puedo expresar en matemáticas el valor de un número desconocido? Esa es la pregunta del día de hoy que nos lleva a ese eje de razonamiento algebraico. ¿Cómo puedo expresar en matemáticas el valor de un número desconocido? Pues creo que cuando ustedes escuchan esa pregunta, podemos decir que por medio de una letra, por medio de X, por medio de Y, por medio de Z y por medio de una ecuación. Digo, cada quien tendrá su propia respuesta. Pero como les mencionaba hace ratito, en matemáticas, para expresar el valor desconocido de un número, utilizamos letras X, Y, Z. Y el hecho de expresarlo en forma de una letra, por ejemplo, X, esto ya se convierte en una expresión algebraica. ¿Sí? Ya no es una expresión matemática, una expresión aritmética. Porque en una expresión aritmética, pues yo colocaría el valor, ¿no? Ese número que desconozco es 5, pero en esta parte ya estamos utilizando letras, decir algo que es desconocido. Si yo no supieras que en verdad vale 5, pues simplemente lo coloco como X, como una expresión algebraica. Eso es una expresión algebraica, ¿sí? X. Entonces puede ser Y, puedo ponerle una suma, puedo ponerle una resta, puedo ponerle un el cuadrado. Ya iremos conociendo por qué se le puede colocar eso, ¿va? Entonces, nada más como pregunta detonante es cómo puedo expresar en matemáticas el valor de un número desconocido por medio de una expresión algebraica, por medio de una literal que me va a representar el valor desconocido de ese número. Seguimos. Miren, observen estas imágenes. Escríbanme en el chat qué es lo que pueden observar ustedes en esas imágenes. Escriban, porfa. O díganmelo si alguien quiere participar. Ya lo escribieron en el chat. Voy a leer. Ok, ecuaciones, álgebra, incógnitas. Muy bien, excelente. Ecuaciones, muy bien. Efectivamente, fíjense, aquí podemos observar a unos niñitos, a unas personas, a una muchacha. En la primera imagen podemos observar que hay unos niños observando ahí atentamente unas letras y unos números que tienen arribita, y estas letras se están sumando. También veo que hay un número. En la otra podemos ver como que en una clase donde vemos en la pizarra pues más números, una ecuación. En la tercera imagen podemos observar que vemos a una chica, una chava, que que ahí tiene unas tarjetitas, pareciera que son unas tarjetitas donde hay X, Y y Z. Entonces, en estas imágenes la relación que existe es que estamos manejando álgebra, y álgebra, como les mencionaba hace ratito, pues es la manera de interpretar y utilizar operaciones para resolver problemas con ayuda de letras y números, así en palabras muy, muy, muy sencillas, para que me lo entiendan ustedes. Entonces, si vamos a utilizar letras y números para resolver esos problemas, hay que entender cómo resolver esos problemas, qué tendría que hacer yo para resolver esa operación en donde están involucradas letras y números. Es lo que vamos a entender con este eje llamado razonamiento algebraico. Porque el fin del álgebra es resolver problemas. Todos los ejes en matemáticas nos llevan a la resolución de problemas, de ejercicios. Entonces,
si yo voy a utilizar letras y yo voy a utilizar operaciones matemáticas, pues todas esas operaciones me van a llevar a un resultado. El cómo lo voy a lograr, pues bueno, eso todo día lo vamos a ver. Se puede resolver por medio de ecuaciones, por validación de expresiones algebraicas, entre otras situaciones, ¿va? Entonces, nada más para ir adentrándonos en una breve introducción de esta imagen, ¿va? Antes de comenzar, me gustaría a personas analizando una situación, una ecuación. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pausa activa con ustedes. Eh, Necesito que vean mi pantalla, que aquí estoy, les estoy moviendo mis manos. Vean mi cámara, no vean en la pizarra. Por ahora, déjenlo así. Quiero que este, aquí me ubiquen a mí. Vamos a hacer una pausa activa allí desde donde estás. Relájate, siéntate un poquito más cómodo. Ahorita voy a preguntar algunas opiniones sobre lo que pasó. ¿Va? Vamos a hacer lo siguiente. Si tienen, les voy a dar un minutito, 2 minutitos para que vayan a su cocina y busquen algo que puedan comer, algo comestible, algo, no sé, una manzana, un plátano. Obviamente no vamos a comer ahorita, ¿verdad? Solo quiero hacer una breve actividad con ustedes, pero sí necesito que tengan algo que se pueda eh, comer. Ya luego lo dejan a un ladito de su libreta. Por ejemplo, yo aquí tengo un dulcecito. ¿Va? Yo tengo un dulce, necesito que ustedes tengan algo ahí junto a ustedes, una manzana, un plátano. Les doy 2 minutos para que vayan a buscarlo, ¿va? Empiezo a contar. 1, 2, 3. Puede ser, ¿qué dice aquí? Un bolillo, sí, sí, un bolillo, lo que ustedes puedan comer. No, no vamos a desayunar, puede ser lo que ustedes tengan, un pedazo de pan, algo que se pueda comer. Sí, yo en mi caso pues tengo aquí a la mano un dulce, entonces puede ser cualquier cosa, ¿ok? Ya llevamos como 30 segundos ahorita, les queda 1 minuto y medio, vayan, porfa, párense un ratito, vayan a buscar ahí lo que tengan, un plátano, una manzana, un pedazo de pan, una quesadilla, lo que tengan, lo que se pueda comer, cualquier cosa. Una paleta, muy bien, una paleta excelente, cualquier cosa, ¿va? Les queda ahí 1 minuto mientras esperamos a sus compañeros y quiero que vayan allí viendo su dulce, ¿va? Cualquier cosa, un pan de hot dog, excelente, muy bien, Génesis, un bizcocho, muy bien, cualquier pan, cualquier galleta, todo lo que se pueda comer, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier cosita. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacer una actividad muy breve con ustedes. Ya les queda eh, 30 segundos, chicos. Ya les queda 30 segundos. Rápido, por favor, vayan, ya lo tengan en su mesa. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Les queda 20 segundos. Vayan, ténganlo, por favor, cualquier cosa que puedan comer. Ok, ya les queda 15 segundos nada más. Yo ya tengo mi dulce, fíjense, yo ya tengo aquí mi dulce. Lo tengo aquí en la mano. Antes de comenzar con esto del razonamiento algebraico, vientos, ya llegamos a los 2 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que tienen en su mano? Primero, antes que nada, les platico con ese alimento que ustedes tienen, con eso que tienen ahí comestible. Vamos a activar nuestros 5 sentidos, ¿sí? Es importante que cuando tú empieces alguna actividad, cualquiera que sea, un ejercicio, tareas, que vayas ahí a algún lado, que estés platicando con una persona, tú te ubiques en el presente. ¿Sí? Muchas veces estamos tomando una clase y estamos pensando en el futuro, estamos pensando, híjole, no voy a poder resolver eso que va a explicar el maestro. Híjole, terminando la clase voy a tener que ir por las tortillas porque mi mamá dice que tengo que ir por ello. Híjole, terminando esta clase tengo que ir al tal lugar porque si no mi mamá me va a pegar. O, híjole, hoy tengo que ver a mi amigo y no quiero verlo. Y estamos pensando en otras cosas y no nos estamos enfocando. Entonces, para enfocarnos un poquito en ello, vamos a utilizar
pues el alimento que ustedes tienen. En este caso yo tengo mi dulce. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro sentido del tacto. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sentido del tacto? El sentido del tacto pues es con nuestras manos. Toquen su alimento que tienen, tóquenlo con sus manos. Espero que sus manos estén limpias porque luego igual van a probar su alimento, ¿va? Toquen su alimento que tienen, su bizcocho, su pan, un bizcochito, lo que tengan, su paleta, su bolillo, lo que tengan. Sí, solo tóquenlo así rápidamente, solo tóquenlo, siéntenlo, sientan ese, ese alimento, ¿cómo está? ¿Está duro? ¿Está blando? ¿Está poroso? ¿Qué sienten en él? No me lo digan, ¿eh? Al final me van a platicar alguna persona. Sientan su alimento, ¿sale? Sientan cómo está, si está duro, si está poroso, si le ven algo defectuoso, no sé, por ejemplo, yo aquí puedo observar, bueno, puedo sentir que mi dulce tiene un hoyito en medio, que nunca la había visto, nunca había visto que los caramelos tenían un hoyito en medio, entonces lo estoy sintiendo. Luego voy a ver mi objeto, ya no lo toquen, ya no lo manoseen, como dice por ahí uno de sus compañeros. Ahora véanlo, vean cómo está su caramelo, qué pueden observar en él. Yo no me había dado cuenta, yo pensaba que este caramelo, si ustedes pueden ver mi pantalla, son de los de menta que tienen ahí rayitas rojas. Yo pensaba que todo estaba rayado. Y luego puedo observar, si ustedes ven, que en la parte del medio tiene como una parte blanca. Yo no lo había observado de detalle. Observen su bizcochito, observen su pan, observen todo ello. Véanlo con detalle, qué es lo que pueden observar. Eso nuevo que sintieron cuando lo tocaron, ¿qué era? Yo ahorita puedo ver que es como que siento que en ese hoyito que yo sentí, que nunca había visto en el caramelo, es donde ponen a lo mejor en la máquina para sellarlo. Entonces ya lo vi. Ahora vamos a hacer algo más curioso. Ahora escuchen, escuchen. Yo sé que no va a tener ningún sonido. Si agarraron algo de tomar, pues sí, quizás tenga algún sonido. Pero si no, si es algo sólido, pues no importa. Escuchen qué se escucha con su alimento. En este caso yo voy a escuchar a a mi caramelo. Escúchenlo. ¿Ok? Que pueden escuchar, que por medio del oído, que pueden sentir, ¿va? Entonces, escúchenlo, escúchenlo. Bueno, pues dirán, ah, yo no escuché nada, profe, yo tampoco escuché nada, pero no importa, la intención es que prestemos atención al oído, ¿sale? Que escuchemos. Después de eso, que ya lo hayan escuchado, ¿va? Sigue el siguiente sentido. Vamos a oler nuestro alimento, ¿va? Vamos a olerlo a detalle. Yo ya aquí olí mi caramelo, huele mucho menta. ¿Qué nuevo olor pueden sentir en su bizcochito, en su pan de hot dog, en su paleta? ¿Qué nuevo olor pueden sentir? Huélanlo, este, huélanlo, sientan el olor. ¿Qué pueden sentir? ¿Sienten algún nuevo olor que quizás no habían sentido? ¿O ya se echó a perder su alimento? Ya se echó a perder. ¿Qué sienten al olerlo? ¿Va? Ya después de olerlo, vamos al último paso, que sería cuál sentido nos hace falta. ¿Cuál sentido nos hace falta? A ver, díganme. El gusto. El gusto, muy bien. Entonces, prueben su alimento. Después de ahí de olerlo, de escucharlo, de sentirlo, prueben su alimento. Yo, con su permiso, voy a ir, probé mi caramelo. Sientan el sabor, lo que están probando, qué nuevo sabor sienten, qué pueden percibir. Si quieren, vuélvanle a dar una mordida, vuélvanle a dar ahí un nuevo sabor. Su perro se comió su bizcochito, dice Felipe. Lo sientes duro, ok, muy bien. Entonces, ya que lo hayas probado, yo ya lo probé otra vez. Déjalo a un ladito de tu lugar y platícame. Yo sé que para muchos de ustedes un bizcochito, una paleta, un pan para hot dog
puede ser algo muy común que siempre vemos, inclusive que a veces comemos y sentimos el mismo sabor. Pero yo estoy seguro, y si alguien quisiera compartir su experiencia, ¿qué nuevo pudieron, qué, qué nuevo o qué pudieron sentir de nuevo en su alimento? Por ejemplo, les platico. En mi caso, mi caramelo yo no había visto que tenía un hoyo. Yo siempre lo comía y nunca me había dado cuenta que tenía un hoyo en la parte de en medio. Aquí, por ejemplo, su compañero Ariam, Alfonso, nos dice que sintió más duro su alimento. ¿Qué pudieron sentir? ¿Le escucharon algo? Cuando lo tocaron lo sintieron más poroso, no sabían que un bizcochito era poroso, no sabían que un bizcochito tenía un hoyo en medio. ¿Qué sintieron? Escríbanmelo, ¿qué nuevo sintieron en su alimento? En cualquiera de los 5 sentidos, cualquiera. Escríbanmelo ahí en el chat, por favor. Si alguien quisiera compartir, pues sería lo ideal. Va, escríbanlo, los estoy esperando. Algo que pudieron sentir, algo nuevo que pudieron sentir en su alimento, lo que ustedes quieran compartir. Nadie sintió algo nuevo. A ver, vamos a ver, aquí está, ya respondió alguien. Sabía más dulce y es ácido el dulce, ¿ok? El pan me supo a mantequilla. Muy bien, Genesis, muy bien. Airam, Rosalinda, está muy jugoso. Ok, muy bien. Excelente. Muchas gracias por su participación, Ariam, Airam, Génesis y Rosalinda que me compartieron. Yo sé que los demás igual sintieron. Yo noté que mi galleta tenía unos diseños bonitos como florecitas. Fíjense qué bonito. Muy bien, gracias, Miriam. La galleta olía a cartón. Muy bien, Valeria. Pues no sé de dónde sacaste tu galleta. Pero bueno, muchas gracias por su participación. Dice, oler me hizo recordar sentimientos bonitos. Ah, mira, genial, Brian. Qué genial, qué bueno. Efectivamente, fíjense que muchas veces, a veces al empezar una nueva actividad, nuestra mente juega un papel muy importante, ¿no? A veces no nos logramos concentrar del todo al hacer ejercicio, al hacer tomar una clase o alguna situación por el estilo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, dice, a mí ya me dio hambre, dice Ariana. Sí, igual a mí. Este, muchas veces cuando empezamos una actividad, pues en ocasiones estamos pensando en el futuro, ¿no? Estamos preocupados porque en la tarde tengo que ir a tal lugar o porque no hice mi tarea en tal situación o estoy haciendo ejercicio y estoy pensando, ay, voy a hacer ejercicio y me va a doler al final o alguna situación por el estilo. Pero la realidad de las cosas es que pues no, nadie puede saber el futuro. No sabemos si al hacer ejercicio no te va a doler tus pies o sí, si te va a doler, quién sabe. Y muchas veces esta es una actividad que pueden hacer ustedes. Hay una psicóloga en un curso que estaba tomando, lo recomendaba, que cuando ustedes sientan mucha preocupación, utilicen sus 5 sentidos. Y si no tienen un alimento que tengan a su alcance, pues utilicen cualquier cosa que se pueda probar, ya sea un bote de agua, lo limpian nada más rápidamente y pueden utilizar. La cuestión aquí es que ubiquen sus 5 sentidos. Y al utilizar nuestros 5 sentidos, nuestra mente ya le jugamos al revés. O sea, ya no le estamos diciendo, a ver, piensa en otra cosa. Como ya tu mente se está enfocando en tus 5 sentidos como tal, porque a veces cualquiera de los 5 sentidos, uno de ellos es el que está imaginando cosas futuras y es el que no te deja concentrarte. Y entonces, si tú logras activar tus 5 sentidos, te vas a poder ubicar en el presente, en el ahora. Yo les apuesto que ahorita ustedes como que ya sienten, ah, bueno, ya en ese momento en el que estaban utilizando esos 5 sentidos, ya no estaban pensando ni siquiera en la clase que estamos tomando, ni siquiera en el futuro, ni siquiera estaban pensando en alguna situación, simplemente estaban enfocados en utilizar sus 5 sentidos en ese alimento. Entonces, de esa misma manera, cuando tú logras terminar de utilizar esos 5 sentidos, ya tu mente está enfocado en el presente, está enfocado en lo que está sucediendo en este momento. Ya no está pensando en cosas que van a pasar en el futuro, que no sabemos si sí van a pasar o no van a pasar. Simplemente se está ubicando en el ahora. Entonces, ahí se los dejo nada más como una pequeña actividad. Ahí se los dejo cuando sientan muchas cosas que piensen que va a pasar o si no va a suceder, utilicen sus 5 sentidos. Utilícenlos para poder ubicarse en el presente y así enfocarse
en lo que van a hacer. Pues bueno, después de esta breve pausa activa que acabamos de hacer, les agradezco su tiempo. Vamos ahora sí a empezar con este eje de razonamiento algebraico. Perdonen ahí si escuchan un llorido, es un gatito que es muy chillón, una disculpa. Pues bueno, nuestro primer tema es valoración de expresiones algebraicas. Y dice que ¿qué es una valoración de expresiones algebraicas? Como les mencionaba hace ratito, una expresión algebraica es la forma matemática de escribir algo desconocido con la ayuda de letras, en este caso, pues literales, las letras del abecedario, X, Y y Z. Entonces, eso entendemos como expresión algebraica. Les repito, la forma en matemáticas de escribir algo desconocido con ayuda de operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Entonces, de manera general, esto es una expresión algebraica, ¿no? El escribir algo que desconozco. Entonces, nuestro primer tema es la valoración de expresiones algebraicas. ¿Cómo valoro una expresión algebraica? Dice valorizar un término algebraico o una expresión algebraica consiste en reemplazar las letras del término o expresión por sus respectivos valores numéricos. Como yo les mencionaba, o sea, en palabras más sencillas, tú estás diciendo con álgebra que el valor de un número que tú no conoces es X, pero al darle un valor a esa X, decir, bueno, esa X que yo estaba buscando o ese valor desconocido, que en este caso habíamos puesto el valor, el dinero que tengo en mi cartera, ¿no? Y entonces al tú darle y decir, bueno, ese valor desconocido ya lo verifiqué y es 3000. A eso le llamamos valoración de términos de expresiones algebraicas, cuando ya tú le das un valor a la X. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Vamos a resolver juntos. Miren, aquí tengo yo tengo, dice que una parte de la valoración algebraica, de valoración de términos algebraicas, es, aquí tengo un ejemplo, dice, si A vale -2 y B vale 4, el valor, por eso se llama valoración de expresiones algebraicas, el valor de la expresión A más B sobre A es, fíjense, aquí tengo una expresión algebraica, A más B es entre A. De esa expresión, ¿de dónde vino? Pues bueno, alguien dijo, bueno, yo tengo el valor desconocido de algo es A más B sobre A. Entonces, esa persona dijo que A más B sobre A es una expresión algebraica y la valoración es cuando tú le das un valor a A y a B, a las letras que están en esa expresión algebraica. En este caso, en este ejemplo que ustedes pueden ver, A vale -2 y B vale 4. Entonces, si yo ya le estoy dando un valor, yo puedo resolver esta expresión algebraica. Y el proceso de resolver se le conoce como valoración de expresión algebraica, que es el tema que estamos empezando, que aquí dice valoración de expresiones algebraicas. Entonces, cuando yo ya le doy un valor a las letras que conformen esa expresión algebraica y yo resuelvo esa expresión algebraica, se le conoce como valoración de expresiones algebraicas. O sea, el proceso de solución y darle valor a esas letras se le conoce como valoración de expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos que A vale -2 y B -4. Fíjense, esta es la expresión algebraica A más B sobre A. Aquí lo escriben. Y en vez, la valoración de expresiones algebraicas es con los valores que la persona da, aquí en este caso A vale -2 y B vale 4, se sustituyen en la expresión algebraica. En vez de colocar A, coloco el valor, que sería -2. En vez de escribir B, pongo el valor que es +4. Y en la parte de abajo, en vez de escribir -2, perdón, en vez de escribir A, escribo -2. Ya que lo haya sustituido, ya que yo haya expresado, ya que yo haya valorado, entonces empiezo a ejecutar las operaciones. Si se dan cuenta,
yo les decía en la clase pasada que una forma de escribir la división es en forma de una fracción. Aquí yo estoy diciendo que esto es una fracción. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tengo menos 2 y más 4. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando hacían la ley de los signos? Cuando habían la ley de los signos de suma que viene en su primer guía. Dice que al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor. Aquí estoy expresando una suma. Entonces, aquí fíjense cómo todos los temas tienen relación entre sí. Aquí estoy aplicando, si yo no supiera ley de los signos, no pudiera saber que aquí es 2. Entonces aquí dice que al mayor le resto el menor, me da como valor 2 entre 2. Entonces tengo 2 entre menos 2. ¿Y cómo me dio menos 1? Pues bueno, 2 entre menos 2 es igual a 1. Y de acuerdo a la ley de los signos que ustedes ya copiaron y ustedes que ya tienen en su libreta, es más entre menos es igual a menos. El encontrar el valor de esta expresión algebraica se le conoce, como ya les había platicado, como una valoración de expresión algebraica, que es el primer tema. Valoración de expresiones algebraicas es a partir de una expresión algebraica y a partir de conocer los valores, de las incógnitas, de las variables, de las letras, palabras más sencillas, resolver esa expresión algebraica. En vez de números, en vez de letras, coloco números y empiezo a ejecutar las operaciones. A eso se le conoce como valoración de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas a ti te las van a dar y también te van a dar los valores de las letras. Lo único que tú tienes que hacer es hacer la valoración. ¿Cómo se hace la valoración? Por medio de las operaciones que te indica la expresión algebraica. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, voy a mostrarles en su guía. En su guía viene que ustedes hagan la valoración de expresiones algebraicas. Por ejemplo, miren, fíjense, valoración de expresiones algebraicas es el primer ejercicio que viene en su guía. Dice, si A es igual a menos 1 y B es igual a 2 y C es igual a 3, determina el valor de las siguientes expresiones. O sea, aquí te dan las expresiones, te dan los valores y los valores de cada letra y lo que tú vas a hacer es hacer la valoración de expresiones algebraicas. O sea, ¿cuánto vale esa expresión algebraica? Dado estos números. Así A vale menos 1 y B vale 2 y C vale 3. Entonces, pues yo tengo que valorar esas expresiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este de A por B. Voy a hacer dos, ¿va? A por B. Entonces voy a borrar esto. A mí me están dando la expresión algebraica. ¿Ok? ¿Cuál es la expresión algebraica que me están dando? Es A por B. Entonces la pongo aquí. A por B. ¿Y cuánto es lo que vale cada letra? A dice que vale menos 1. Lo pongo dentro de paréntesis. Cuando vean dos letras juntas significa que se están multiplicando, ¿va? Y B vale 2. Entonces, fíjense, A vale menos 1, que es lo que dice mi operación, va a valer menos 1, y B vale 2. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder valorar esa expresión algebraica? Pues voy a tener que resolver esta operación. Recuerden que un número que no tiene signo es positivo, menos por más es igual a menos, y 1 por 2 es igual a 2. La valoración de esta expresión algebraica es que esa expresión vale menos 2. ¿Ok? El resultado sería menos 2. Voy a hacer el siguiente, el inciso B, para que les vaya ayudando, ¿va? El inciso B dice que es A al cuadrado menos B al cuadrado. Yo tengo que respetar las operaciones que vienen ahí. Lo único que tengo que hacer es la valoración. Entonces, si A vale menos 1 y aquí tengo un cuadrado, menos B al cuadrado, que es 2
al cuadrado. Si fuera C, pues ya tendría que yo cambiar el valor de aquí, que C vale 3, pero en estos, en el inciso A, en el inciso B, no hay C. Entonces, pues bueno, ahí no hay ningún problema, no coloco la C. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Recuerden que un número elevado al cuadrado es un número que se multiplica por sí mismo. Estoy hablando de 1 por 1. 2 al cuadrado, estoy hablando de 2 por 2. ¿Ok? Nada más un breve recordatorio. Si estoy hablando de 3 al cuadrado, imagínense que tenga 3 al cuadrado, es lo mismo que yo multiplique 3 por 3, que es igual a 9. Eso es un número elevado a un exponente. Si fuera 3 por 3, 3 a la 3, perdón, sería 3 por 3 por 3. Es la multiplicación del mismo número de acuerdo al exponente que te diga. En este caso sería 27. ¿Ok? Entonces aquí le pongo 27. En este caso, pues bueno, tengo menos 1 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar un número positivo. Entonces 1 al cuadrado sería 1. Pongo el menos, fíjense que hay un menos. Y 2 al cuadrado sería 4. ¿Ok? Aquí tengo la ley de los signos de suma. Al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor. Entonces aquí sería menos 3. Ya se dieron cuenta. Entonces, la parte de la valoración de expresiones algebraicas es nada más sustituir las letras por números que te están dando aquí. ¿Quién da los números? Pues te los va a dar el... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, entonces, ¿quién te va a dar los valores? Pues normalmente te lo da el ejercicio o el libro. Y la expresión algebraica también te lo da. Lo único que tú tienes que hacer es hacer la valoración. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces ahí voy a dejar esta parte de valoración de expresiones algebraicas y me voy al siguiente subtema. Recuerda que son 5, entonces los voy a ir viendo un poco rápido. El siguiente subtema se llama transformación de enunciados verbales al lenguaje algebraico. Para transformar un enunciado verbal al lenguaje algebraico, debe leer atentamente y luego expresar lo leído utilizando lenguaje matemático. ¿A qué se refiere esto? Yo les decía, fíjense en el siguiente enunciado que voy a decir, en lo siguiente que voy a mencionar. Yo quiero expresar en lenguaje algebraico el valor desconocido de un número. El valor desconocido de un número, bueno, pues lo puedo escribir como X. Y yo puedo también decir, a ver, ¿cómo expresarías un número sumado más 2? Ok, un número sumado más 2, ¿cómo yo lo puedo expresar algebraicamente? Bueno, este es un número es X. Dice un número sumado más 2. Le voy a sumar 2 a esta X. Y ahí está, la expresión algebraica, X más 2. ¿Cómo se lee esto? X más 2. Entonces, en este apartado de transformación de enunciados a verbales al lenguaje algebraico, vamos a aprender a leer las expresiones algebraicas. ¿Cómo se lee, por ejemplo, esto? Que sería un número cualquiera, o cómo a partir de un enunciado cualquiera, transformarlo al lenguaje algebraico. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Para eso, aquí les pongo algunos ejemplos de enunciados verbales frecuentes. Hay muchas formas, no podría decirle de manera general aquí lo de valoración de expresión, como lo de valoración de expresiones algebraicas, de decirles, bueno, siempre va a ser así y así lo van a solucionar. ¿Por qué? Porque aquí solo van a cambiar los números por letras y dependiendo de la operación ustedes lo hagan. En cambio, en esto de transformación de enunciados verbales, pues hay muchos enunciados. Yo no puedo quedarme en un solo enunciado. Entonces aquí en la tablita les puse un ejemplo de algunos enunciados que se pueden transformar en lenguaje algebraico. Pero también va a depender de que ustedes lo sepan interpretar. Tienen que analizar bien el enunciado y ese enunciado transformarlo en lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice,
Ejemplos de enunciados verbales frecuentes. Generalizando. Fíjense, aquí viene la parte general y aquí la parte específica. Son casos que te pueden presentar, son casos muy comunes que se te pueden presentar. Por ejemplo, vean, el primer enunciado dice, ¿cómo yo puedo interpretar en un lenguaje algebraico un número aumentado en uno? Pues sería x más 1. Porque un número vendría siendo x. ¿Por qué se vendría siendo x? Porque yo no sé el número. ¿Cuál es el número? Si me dijeran 20 aumentado en 1, pues coloco 20 más 1. Eso sería en un lenguaje aritmético. Pero aquí como me están diciendo un número aumentado en 1, o sea, yo no sé cuál es ese número. Entonces, como si yo no sé cuál es ese número, lo voy a escribir como x más 1. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo paso de un enunciado normal a, a una expresión algebraica como x más 1? Un número aumentado en 2, x más 2. Un número aumentado en 3, x más 3. Cuando veamos la palabra un número o el número, se está refiriendo a x o a y o a z, el número desconocido. En este caso te lo maneja como un número aumentado en 1. Entonces aquí sería x más 1. De manera general dice que un número aumentado en n, o sea, n puede ser cualquier número, un número aumentado en n, o que aquí se está refiriendo que yo también puedo decir un número aumentado en 10. ¿Cómo lo escribiría? X más 10. Un número aumentado en 20. X más 20. Un número aumentado más en 100. X más 100. Un número aumentado en 200. X más 200. Más 200. Vamos entendiendo cómo pasamos de un lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico. Cómo yo lo interpreto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? En su guía vienen enunciados que ustedes van a tener que transformar en lenguaje algebraico, ¿ok? Pero vamos a seguir viendo esos ejemplos para que lo puedan hacer. Dice aquí, un número disminuido en 1. Aquí estoy, fíjense, aquí donde está mi cursor, voy a subrayarlo. Un número disminuido en 1. ¿Cómo lo expresaría? Como x menos 1. Un número disminuido en 2, x menos 2. Un número disminuido en 3, x menos 3. De manera general, un número disminuido en cualquier número es x menos n. Okay, un número disminuido en 200, x menos 200. Un número disminuido en 150, x menos 150. Esta es la parte general, ya se dieron cuenta. Otra forma, aquí yo estoy expresando la suma, aquí yo estoy expresando la resta y también se puede expresar en forma de multiplicación. Dice aquí, el doble de una cantidad. Pues el doble de una cantidad, pues ¿qué cantidad? Pues la cantidad es x. Entonces, pues lo voy a expresar en forma de una multiplicación. El doble de una cantidad, 2x. El triple de una cantidad, 3x. Primero va el número, luego la letra. El cuádruplo de una cantidad, 4x. N veces una cantidad es nx. O sea, el quíntuple de una cantidad sería 5x. Un número multiplicado por 10, 10x. ¿Okay? El, el, el sextuple de una cantidad, 6x. Ya se dieron cuenta. Como aquí expresamos una suma, como aquí expresamos una resta, como aquí expresamos una multiplicación. Y también se puede expresar, muchas veces hemos visto que hay x al cuadrado, x a la 3, x a la 4. Entonces, ¿eso cómo se lee? El cuadrado de una cantidad, el cubo de una cantidad, la cuarta potencia de una cantidad, x a la 4. La enésima potencia de una cantidad se representa como x a la n. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo la quinta potencia de una cantidad, x a la 5, se escribiría como x a la, a la 5. La sexta potencia de una cantidad, x a la 6. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí vemos otro ejemplo, dice la mitad de una cantidad. Yo lo puedo escribir como x sobre 2.
La tercera parte de una cantidad, x sobre 3, o un tercio por x, es lo mismo. La cuarta parte de una cantidad, x sobre 4, o un cuarto de x. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí es como se los menciona, esos son ejemplos. Ustedes sabrán cómo, ustedes deberán, siguiendo estos ejemplos, el poder interpretarlo. La enésima parte de una cantidad se representa como x sobre n o 1n sobre x. O sea, si yo digo, la décima parte de una cantidad quedaría como x sobre 10. La octava parte de una cantidad, 1 es, sería x sobre 8, porque es la octava parte de una cantidad. ¿Ok? Esto es la transformación de un lenguaje normal a un lenguaje algebraico, o como también de un lenguaje algebraico a un lenguaje normal, cómo se lee y cómo se interpreta. En su guía ustedes tienen aquí una tablita. Háganlo un poquito más grande porque la verdad, eh, cuando se copian las actividades luego se puede ver borroso. Entonces yo les aconsejo que como lo van a copiar en su libreta, háganle zoom y ya se empieza a apreciar de mejor manera. Por ejemplo, en su guía dice el triple de una cantidad. ¿Cómo sería en expresión matemática? La mitad de una cantidad se disminuye en 6. ¿Cómo se escribe la mitad de una cantidad? A ver, veo aquí ax sobre 2, la mitad de una cantidad. Me voy por leyendo párrafo por párrafo. Dice, la mitad de una cantidad, x sobre 2. Y dice que esa misma cantidad se disminuye en 6. El resto 6. El triple de una cantidad, 3x. Al doble de una cantidad se le suman 2. Al doble de una cantidad, que sería 2x, se le suman 2. 2x más 2. ¿Ya se dieron cuenta? A una cantidad se le resta 14. X menos 14. ¿Ok? Y así ustedes lo van resolviendo. Eso es la transformación de un lenguaje común a un lenguaje algebraico, o viceversa. De un lenguaje algebraico también yo lo puedo transformar a un lenguaje común. ¿Va? ¿Alguna duda, algún comentario? Como les digo, tenemos que ir un poquito rápido. Ya ustedes van a hacer los ejercicios, pero sí les aconsejo que vayan leyendo y vayan viendo los ejemplos que voy dejando aquí en la diapositiva. Y si tienen la oportunidad de ver nuevamente la clase, pues vean. Ok, siguiente tema. Estamos aquí, voy a ver si tienen alguna duda. No tienen ninguna duda. Siguiente tema, términos algebraicos. ¿Qué es un término algebraico? Dice aquí que un término algebraico, para saber e identificar un término algebraico, ¿qué debe de tener? Un término algebraico está compuesto por un signo, un factor numérico y un factor lineal, literal. O sea, que un término algebraico, para que se le pueda considerar un término algebraico, debe haber un signo, debe haber un número y debe haber una literal. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo, fíjense. Este ejemplo que está aquí de menos un tercio z a la 7 es un término algebraico. ¿Por qué? Porque hay un signo, aquí está el ejemplo, fíjense, hay un signo, hay un factor numérico que sería un tercio y hay un factor literal que sería la z. ¿Ok? Si cumple con esos tres aspectos, estamos hablando de un término algebraico. Aquí se los menciona tips. El factor literal incluye el o la, los exponentes de las letras. O sea, que si a mí me ponen lo siguiente, a ver, en un examen me ponen 2x al cuadrado a la 3. Eso, a ver, ay, perdón, se borró. Aquí lo voy a poner 2x a la 3. Esto puede ser considerado un término algebraico. Cumple con un signo,
cumple con un factor numérico y cumple con con un factor literal, o sea, hay un signo, hay un número y hay una letra aquí, vamos a comprobarlo. Aquí yo no veo que tenga signo, sin embargo, ustedes saben que lo positivo muchas veces no se escribe. Entonces, yo puedo decir que sí tiene un signo. Tiene un factor numérico. Aquí te está diciendo que es un tercio. Pero recuerden que un número también puede ser 2, 1 o inclusive un punto decimal. ¿Cumple con el factor numérico? Sí. ¿Cumple con el factor literal? Sí, hay una X y como te lo menciona aquí, el factor literal está involucrado también la potencia. Entonces, sí hay una X a la 3. Entonces, ¿esto puede ser considerado un término algebraico? Claro, sí puede ser considerado un término algebraico. ¿Por qué? Porque tiene las tres componentes. ¿Cuándo no es un término algebraico? Cuando no tiene sobre todo la literal. ¿A qué me refiero a esto? Imagínense que yo tenga más 2. ¿Eso es un término algebraico? El más 2. Escríbanlo en el chat. El más 2 que puse aquí. ¿Esto es un término algebraico? Escríbanlo en el chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un término algebraico el más 2 o no? No, muy bien, efectivamente, no es un término algebraico porque sí tiene signo, sí tiene un factor numérico, pero ¿qué hace falta? Hace falta el factor literal, entonces no es un término algebraico. Así yo puedo identificar un término algebraico. Deben haber los tres, un signo, un número y una letra. Y la letra debe estar en alguna potencia o alguna situación por el estilo. Entonces, esto no es un término algebraico, puede ser un término numérico nada más. Pero bueno, para que pueda ser considerado como un término algebraico, pues debe cumplir con esas tres condiciones. En su guía, ustedes tienen ahí unas expresiones que van a identificar si son términos o no. Completa la tabla anotando en la columna correspondiente los elementos de los siguientes términos. Estos son 5 términos que les colocan aquí. Ustedes tienen que colocar, ejemplo, el signo A es menos de este término. El factor numérico sería 3 y el factor literal sería X a la 7. Así lo van a hacer con todos, ¿eh? Si hay dos letras, pues bueno, las dos letras serían el factor literal, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a pasar al siguiente tema. Ya mero acabamos, nos faltan ahí dos temitas nada más, rapidísimo, porque ya se va a acabar la sesión, nos queda media hora nada más. Entonces ya entendimos que hay términos, ¿no? Entonces ya vemos que aquí hay términos, pero también puede haber, si yo ya identifiqué que es un término y yo sé que ya hay términos, que yo estoy comprendiendo que en una expresión algebraica hay términos, ¿ok? Que deben tener un signo, que tienen un número y que tienen una literal, pues puede haber términos semejantes, que es el siguiente tema, perdón. Dice, términos semejantes. Dos términos son semejantes si tienen el mismo factor literal, ¿ok? ¿Cómo voy a saber que dos términos son semejantes? Porque tienen el mismo factor literal, o sea, tienen la misma letra con su mismo exponente. No importa que cambie el signo, no importa que cambie el número, pero para que yo pueda decir que son términos semejantes, deben tener la misma letra. ¿A qué se refiere esto? Veamos el siguiente ejemplo. Dos términos son semejantes si tienen el mismo factor literal. Ejemplos. 2z a la 5 es semejante con 4 a negativo z a la 5. ¿Por qué? Porque en ambos términos el factor literal es z a la 5. ¿Ya se dieron cuenta cómo voy a poder identificar que son términos semejantes? ¿Por qué? Porque tienen la misma literal con el mismo exponente. Aquí en estos dos ejemplos cumplen con esa condición. No importa si son dos literales, pero la condición es que tengan la misma letra y el mismo exponente, como es el caso B.
tengo 17 negativo P4 X a la 2 es semejante a 7 tercios P4 a la X2. ¿Por qué? Porque en ambos términos el factor literal es P4 a la X a la 2. ¿Sí? Vean, tenemos las mismas letras, pero ¿qué cambian? Cambian los signos y cambian los números. Por eso se pueden considerar como términos semejantes. ¿Cuándo voy a identificar términos semejantes? Repito, cuando tengan la misma letra y el mismo exponente. ¿Ok? ¿Qué pasa si cambian los exponentes? Ejemplo, yo tengo aquí x a la 2 más x a la 3. ¿Estos son términos semejantes? No, no son términos semejantes porque sí cumplen con que tengan la misma literal, pero no tienen el mismo exponente. ¿Cuál sí podría ser un término semejante a x2? Un término semejante a x2 podría ser 3x a la 2 o 4x a la 2. Deben de cumplir misma literal y mismo exponente. En este caso, si yo llegara a poner aquí 4x a la 3, 4x a la 3 no es semejante a x a la 2, no es semejante a, a 3x a la 2, ni a 4x a la 2. ¿A cuál sí sería semejante a 4x a la 3? Pues a este x a la 3. ¿Sí? Vamos identificando cuándo son términos semejantes y cuándo no son términos semejantes. Términos semejantes cuando tengan la misma letra y el mismo exponente. Estos tres sí son semejantes. Cuando no son semejantes, pueden tener la misma letra, pero no el mismo exponente. Estos dos, este y este, no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque sí tienen quizás la misma letra, pero el exponente es diferente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no serán términos semejantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, si yo puedo comprender aquí que hay términos semejantes, imagínense ustedes lo siguiente. Vamos con el siguiente tema, que es reducción de términos semejantes. Ya mero terminamos. Reducción de términos semejantes. Si yo ya comprendí que hay términos semejantes, por ejemplo, voy a poner tres términos semejantes. X más 3x más 4x. La condición para que sean términos semejantes es que deben compartir la misma letra y el mismo exponente. Aquí los tres cumplen con esa situación. Tenemos la misma letra y mismo exponente, que sería 1. ¿Okay? Como yo ya identifiqué que los tres son términos semejantes, yo puedo hacer una reducción de términos semejantes. O sea, ¿a qué se refiere con reducción de términos semejantes? Volver estos tres términos uno solo, porque estoy hablando de la misma cosa, estoy hablando del mismo término. Como son términos semejantes, estoy hablando de la misma situación, hablando de del mismo término. Entonces, como son lo mismo, de estos tres puedo hacer uno. Si aquí tengo una x más 3x serían 4x, más otra x serían 8x. ¿Ok? A esto yo lo voy a conocer como reducción de términos semejantes. Cuando yo ubico que hay muchos términos semejantes y en vez de dejarlos todos así separados, los puedo unir. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. X más 3x más 4x es igual a 8x. ¿Sí? De ubicar que hay términos semejantes, yo hago una reducción de términos semejantes. A eso yo lo voy a conocer como reducción de términos semejantes. ¿Qué es lo que está aquí? Operación que consiste en sumar o restar términos con igual factor literal. Ya se dieron cuenta. Dice operación que consiste en sumar o restar términos con igual factor lineal, literal. O sea, debe haber términos semejantes que cumplan con que las letras sean iguales, con el mismo exponente también. Y yo los puedo juntar, yo los puedo sumar y hacer solo uno.
Dice, para reducir términos semejantes se suman o restan los factores numéricos y se conserva el factor literal. ¿Por qué me quedó como hecho X? Porque yo sumé los factores numéricos, yo sumé los números que están al ladito de la X y yo así puedo reducir los términos. Recuerden que aquí, aunque no haya un número, es 1, porque estoy hablando de una X. Entonces si aquí es 1, más 3 es igual a 4, más 4 es igual a 8. Para reducir los términos, tengo que sumar los términos numéricos. Entonces sería 1 más 3 más 4 sería 8. Y la letra sigue siendo la misma. El factor literal sigue siendo lo mismo. Aquí vienen unos ejemplos, fíjense. Tengo 2a más 3a. ¿Qué dice? ¿Qué se tienen que hacer para reducir los términos? Se suman los factores numéricos que serían 2, 3 y se conserva la 5a. ¿Ya se dieron cuenta? El otro ejemplo, fíjense aquí un poquito, puede ser, vemos números y números y pensamos que no son términos. ¿Por qué si son términos semejantes? Porque aquí tenemos dos literales, fíjense, x al cuadrado y y a la 3, y aquí hay x al cuadrado y y a la 3. Si en alguno de estos términos vemos y4, entonces ya no sería términos semejantes. Pero aquí, si se dan cuenta, la misma literal es en las dos términos y por tanto yo los puedo hacer una reducción de términos. Aquí tengo menos 5, que es para reducir términos, tomo los números que están al laditos, menos 5 y más 13, aplico ley de los signos de suma, al mayor le resto al menor, que sería 13, le quito 5, sería 8, y se conserva el factor literal, que sería x cuadrada y y3. ¿Ok? Fíjense en el siguiente ejemplo. Aquí tengo A más 3B menos C menos 5A menos 8B menos 12C. Me dicen, reduce esos términos. Entonces, como aquí estoy viendo que hay A, B y C, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero ubico las A. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuáles son los términos semejantes a A. El término semejante a A sería esta A y este 5A. Por eso dice que se conserva A y se suma 5 y 1, que sería 6. Luego me voy con B. Lo puedo ir haciendo con colores. B, tengo 3B y menos 8B, que está aquí. 3 menos 8 es igual a menos 5 y se conserva B. C, aquí sería menos C y menos 12C, por eso aquí está menos 1 y menos 2, y sería menos 13C. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces a eso le voy a llamar reducción de términos semejantes. Para poder reducir, debo ubicar mismas letras y mismos exponentes y ya después sumo los coeficientes. ¿Ok? Ejemplo, aquí ustedes van a hacer una reducción de términos. Fíjense, aquí dice en su guía dice, reduzca los términos semejantes. Entonces voy a ubicar aquí, ejemplo, hay una x cuadrada en los otros, aquí hay otra x cuadrada. Entonces voy a decir que hay 2x al cuadrado. Ok, luego me voy con las x. ¿Cuántas x hay? Ok, en x hay esta y esta. Entonces aquí sería agarro los términos, agarro los factores numéricos que serían menos 5 y más 4. Al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor y aquí te quedaría como menos una x. Pero muchas veces el 1 no se coloca, entonces yo lo podría colocar como menos x. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ustedes van a hacer esto con los demás. Mucha atención, por favor, con la literal y el cuadrado, ¿eh? O sea, el literal y el exponente, perdón, la literal exponente. Para que sean términos semejantes deben compartir la misma letra y el mismo exponente. Si no, no son términos semejantes. Por eso esta x cuadrada no se puede juntar con este 4x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son términos diferentes. ¿Ok? Entonces, para que presten mucha atención a esa situación. Y por último, tenemos el último tema. ¿Alguna duda con esto de reducción de términos semejantes? ¿No? No.
No. Bueno, vámonos al último tema. Dos modos, se está grabando la clase, pueden verlo nuevamente y cualquier duda me pueden contactar. ¿Sale? Y por último tenemos el tema de expresiones algebraicas. Último tema del día. Vamos muy rápido, chicos, pero es necesario porque si no, no vamos a acabar todo lo de la guía. Entonces, dice, se define como expresión algebraica aquella donde se presentan uno o más términos algebraicos separados por signos de adición o sustracción. Como ustedes saben, la gran mayoría de ustedes sabe, eh, ya ubicamos que es un término, ¿no? Ya ubicamos que es un término algebraico. Ahí lo veíamos al principio, términos semejantes, que es un término. Un término está compuesto por eh, un signo, por un factor numérico y un factor literal. O sea, es un signo, una letra, un signo, un número y una letra. Entonces, cuando tú unes varios términos algebraicos que cumplen con esa condición de que hay un signo, hay un número y hay una letra, se convierte en una expresión algebraica. Un término como tal, un término solito, aunque no haya, como lo dice aquí, fíjense, aquí dice, es cuando se unen uno o más términos. Un término podría ser 2x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su signo, tiene su número y tiene su factor literal, o sea, tiene su letra. A esto yo lo puedo llamar expresión algebraica. Lo voy a poner como E. Si yo le llego a agregar otro término, por ejemplo, menos 2x, también sigue siendo una expresión algebraica. ¿Ok? Sigue siendo una expresión algebraica. El hecho de tener un solo término, uno o más términos juntos, lo convierte en una expresión algebraica. ¿Ok? Repito, cuando yo tengo un término o más o dos o uno o más términos algebraicos, se convierte ya en una expresión algebraica. Y como lo dice aquí, están separados por el signo de suma y de resta. Fíjense, expresión algebraica, algunos ejemplos, expresión algebraica formada por dos términos, 16x menos 3y, y expresión algebraica formada por tres términos, 3p menos z, 5z más 8k. Esto yo lo puedo conocer como una expresión algebraica. Ahora bien, ya que ubiqué que es una expresión algebraica, que es la unión de uno o más términos, las expresiones algebraicas puede haber distintos. Cuando yo veo dos términos algebraicos, va a tener un nombre. Entonces yo puedo clasificar las expresiones algebraicas de la siguiente manera. Fíjense, las expresiones algebraicas están compuestas por términos algebraicos. Un término algebraico es donde hay un signo, hay un número y hay una letra. Si solo tengo un término algebraico, se le va a conocer a la expresión algebraica como un monomio. Son aquellas expresiones algebraicas que solo poseen un término. Si solo hay un término, ¿ok? Se le conoce como un monomio. Si hay dos términos, son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos términos asociadas por las operaciones de sumas o restas. Aquí yo puedo ver el ejemplo x menos 2y, a eso lo voy a conocer como un binomio. ¿Ok? Cuando yo ya solo tengo un término algebraico y es una expresión algebraica, se le conoce como monomio. Si yo tengo dos términos algebraicos en una expresión algebraica, se le conoce como binomio. Si yo tengo tres términos algebraicos, se le va a conocer como trinomio. Y si yo tengo más de tres términos algebraicos, se le va a conocer como un multinomio. ¿Ok? Fíjense cómo pasamos de lo particular a lo general. ¿Sí? ¿Cómo es un término algebraico? Que debe tener suma, un número y una letra, y cuando yo uno varios términos ya se convierte en una expresión algebraica, y al unirlo con varios términos va a obtener un nombre. Si solo es un término se le va a conocer como monomio,
Si tiene dos términos, la expresión algebraica se le va a conocer como binomio. Si tiene tres términos, se le va a conocer como trinomio. Y si tiene más de tres, se le va a conocer como un multinomio. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo está compuesto la álgebra de expresión algebraica. Una expresión algebraica va a tener términos y dependiendo de los términos va a tener un nombre, ya sea monomio, binomio o trinomio. ¿Sale? Y ya con esto terminamos la clase del día de hoy. Y en su guía dice, completa la tabla con las expresiones algebraicas indicadas. Te dice que es un monomio, vas a escribir cuántos términos tiene un monomio. Ah, bueno, tiene uno. Escribe dos ejemplos. Un ejemplo de monomio. Aquí tiene un término. Un ejemplo de un monomio podría ser, ¿de qué está compuesto un monomio? Está compuesto de una expresión algebraica. ¿De qué expresión algebraica? Una expresión algebraica de un solo término. ¿Qué debe de tener un término? Debe tener signo, ok, aquí un signo, un número, 5 y una letra. Ahí está. Ese es mi monomio. Otro ejemplo de monomio. Debo de cumplir que sea solo un término y que tenga signo, número y letra. Vamos a decir que, por ejemplo, sería 10 a la y. Ese es un monomio. ¿Ya se dieron cuenta? Un binomio, ¿cuántos términos debe tener? 2. Entonces sería aquí menos 5x, hay un término, más 6x al cuadrado. Entonces eso yo ya lo conozco como un binomio. ¿Ya se dieron cuenta? Y ustedes van a terminar de llenar esa tablita. ¿Ok? Un multinomio, un trinomio y ya ustedes van a escribir los ejemplos. Pues bueno, esta guía sí está un poquito pesada, son 3 hojas. Yo les invito a que lo hagan y pues revisen la clase del día de hoy, que igual ya está la diapositiva en su clase. Pues bueno, chicos, con eso acabamos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ya los dejo. Ya es mucha información para ustedes. Ya se van a su siguiente clase, que creo que es sociales, ¿verdad? Con el maestro Will. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Hagan sus guías, chicos. La mejor recomendación. Eh, yo sé que pues está ahí, pues no es obligatorio que hagan las guías como tal. O sea, sí como parte de la acreditación del curso, pero tómenlo también como una parte de que les va a ayudar para su examen de ingreso a la media superior. Todas estas guías están enfocadas a cómo viene el examen de la guía. ¿Ok? Y pues bueno, la clase se las voy a subir, como ya se los mencioné. Se las voy a subir y pues nos vemos la próxima sesión, ¿va? Nos vemos